agradecerle enormemente a mi equipo que se ha puesto la 10 en poder estudiar a profundidad este plan de ordenamiento territorial. Hay que decir que podríamos durar hablando bastante tiempo sobre cada uno de los temas polémicos de este plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, puntualizaré en algunos elementos que me preocupan de este plan de ordenamiento territorial. Quiero iniciar diciendo que este plan de ordenamiento no debemos verlo como algo aislado a un paquete que se ha hecho en asocio entre el Partido Verde y Cambio Radical. Hablemos de la modificación de la Constitución Política a pupitrazo que se hizo el año pasado, de la creación de la región metropolitana en su artículo 325, de la modificación del Estatuto de Bogotá, que ahora, según dice la administración, nos impone la creación de 33 unidades de planeamiento local, que como muchos colegas lo han dicho acá, se ha hecho de manera antitécnica y sin contar con la posición y postura de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Quiero decir también que aquí ha habido una suerte de chantajes a esta corporación para aprobar de plano y sin ningún tipo de crítica a este plan de ordenamiento territorial. Por un lado nos dicen, si usted no aprueba este plan de ordenamiento territorial, es dejar vigente el de Enrique Peñalosa. Pero hay una protección de la estructura ecológica principal. Pero hay algo que se incluye alrededor del sistema de economía de cuidado, que es la ganancia histórica de las mujeres, de lo cual me voy a referir al final de esto. Y yo no creo que sea así, no creo que vamos a dar una discusión plana sobre lo que implica este plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá. Quiero empezar primero con una diferencia profunda que tengo con esta administración desde nuestro partido con lo que se corresponde al derecho a la ciudad. Este plan de ordenamiento lo define en su artículo número 4 como el derecho individual y colectivo para el disfrute de una vida urbana y rural en la cual exista el efectivo derecho de todos los derechos humanos. Pero si aquí revisamos, esto no se desarrolla en todo el plan de ordenamiento territorial. Y partamos de qué se define como el derecho a la ciudad. Partamos de Lefebvre o Harvey cómo define la construcción de la ciudad. Y es que el derecho está íntimamente ligado con la configuración democrática y se concibe como la garantía oportuna que tienen todas las personas que habitan un territorio para poder decidir, definir, opinar de cómo quiere que se configure este mismo. Sin embargo, como lo vimos y lo denunciamos acá desde el año pasado en diciembre en el debate que presentó aquí el concejal Diego Lacerna alrededor de los planes parciales, y como ya lo han dicho muchos colegas, aquí no hubo una participación incidente, no hubo una concertación, la administración simplemente se limitó a hacer ejercicios de socialización, pero con los sectores económicamente favorecidos de esta ciudad, que son los que son ese poder detrás del poder en la ciudad de Bogotá, con ellos sí hubo concertación. Y hablemos de quiénes son esos sectores que orbitan en la especulación inmobiliaria, el sector constructor, el sector financiero, el sector inmobiliario, que son los que definen ese plan de ordenamiento territorial y que se configura como un negociazo y por darles gusto a ellos, no se concertó con toda la comunidad y sectores de esta ciudad de Bogotá. Quiero pasar al tema del problema de la vivienda y tres aspectos muy puntuales. El tema de la vivienda, el tema de las plusvalías y el tema relacionado con las actuaciones estratégicas, que a nuestro parecer es la almendra de este plan de ordenamiento territorial. Podemos estar de acuerdo con los principios generales, podemos estar de acuerdo con los objetivos, pero esto es lo que define el POT. Esto es lo que define este negocio de plan de ordenamiento territorial. Y partamos de las siguientes cifras. Las cifras del DANE dicen que la ciudad demandará 1.067.525 unidades de vivienda a 2035. Ustedes plantean que la administración dice que con la norma que se apruebe se habilita para cubrir dicha demanda con suficiencia. Plantean la construcción de 4.389 viviendas potenciales. Sin embargo, cuando se cruza lo que la norma habilita con el comportamiento del mercado, y quiero decir que estas cifras parten de un análisis que hicimos de documentos presentados por parte de ustedes, no solamente para ese plan de ordenamiento territorial, sino del plan de desarrollo. La administración dice que se van a realizar 589.182 viviendas en la vigencia del POT. Y acá hay que decir lo siguiente, partamos. La mayoría de la población de esta ciudad, el 75% de personas, viven
con igual o menos que 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas personas son las que demandan un acceso al derecho a la vivienda, hablando de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y esto es un problema, secretaria, porque el mercado va a cubrir la demanda solvente. Aquí nadie construye vivienda por caridad. En promedio, anualmente se inician 32.805 viviendas. Este es el comportamiento del mercado. En consecuencia, a 2035 se tendrá un total de 459.270 viviendas. Lo anterior da como resultado a 2035, según el comportamiento promedio del mercado, un total, y vean ustedes, 280.155 viviendas no vistas, un 61%, colegas. 110.225 viviendas de interés social, 24%. Y 68.890 de interés prioritario, 15%. Sumando vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, incluyendo el déficit actual, secretaria, dan una demanda total de 777.024 viviendas, 72,8% de la necesidad total. Pero bajo la producción real se contará con 179.115, es decir, un 39%, que lo más probable es que se produzcan en áreas periféricas de tratamiento, desarrollo y mejoramiento integral. ¿Qué va a pasar, colegas, con ese faltante de 597.900 unidades de vivienda social? Pues bueno, ¿qué va a pasar? Ahí vean ustedes ese negocio. ¿Y por qué este plan de ordenamiento territorial no va a proteger la estructura ecológica principal? Muy seguramente esas personas se van a ir a la región, se van a ir a ocupar predios de protección ambiental, donde hay que decir también, acá hay un tema de inseguridad latente, donde tierreros se aprovechan de la buena fe de las personas, vendiéndoles lotes en áreas de protección y en áreas de riesgo. Hacia allá es donde las personas van a buscar suplir un derecho que esta alcaldía les va a negar con este plan de ordenamiento territorial. De esta forma se puede ver cómo este POT sigue pensando la ciudad a través de la oferta a la vivienda. Es un POT que se configura para un acceso a un derecho de aquellas personas que tienen la capacidad o posibilidad de endeudarse. No es un plan de ordenamiento que recoja la mayoría de esta ciudadanía. No lo hace, por eso no es un POT que garantice el derecho a la ciudad, porque excluye a los más pobres y beneficia a los que tienen con qué pagar y a los que tienen con qué lucrarse de esa plata que van a pagar por vivienda. Por eso es perjudicial proponer un modelo de ciudad expansivo como lo hizo Enrique Peñalosa, cosa que saludamos de este plan de ordenamiento territorial. Pero es igual de perjudicial hablar de la densificación de una ciudad de manera elitista, porque va a pasar lo que les digo, el crecimiento de la ciudad informal, donde la gente a partir de su propia cuenta y riesgo va a densificar donde se encuentra, donde se pasa la licencia urbana en muchos lugares o barrios que hoy se encuentran formalizados, que no va a proteger la estructura ecológica principal, porque esta administración no es capaz de responderle en vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social a ese 75% de gente que lo necesita. Pasemos al tema de la densificación, la plusvalía y la democracia, porque esto tiene que ver con la democracia, el recoger a las mayorías de esta ciudad. Este POT apuesta por la densificación de la ciudad, perfecto, no se va a expandir. Crecer hacia arriba, para ello prioriza tratamientos de ciudad construida como el de renovación urbana, que obligatoriamente demuele lo construido para construir, densificar y construir hacia arriba la ciudad. Y acá nos hablan de la protección a moradores. Díganme ustedes, colegas, ¿qué va a pasar con esa gente a la que le construyen y tiene un proyecto de renovación urbana a su lado, donde seguramente la vida se va a encarecer, si va a tener la posibilidad de quedarse? Hablando tanto de personas residentes como de comerciantes, que no van a tener el mismo número de personas o de sus clientes y que pierden totalmente el acceso al derecho a la ciudad. Más cuando existe es por iniciativa y el control que hace el privado y el mercado de los derechos de los habitantes, y el Estado aquí pasan a un segundo plano. La eliminación en ciertos proyectos, de acuerdo al área y el índice de construcción, de quitar el plan parcial, de quitar los planes parciales. ¿Dónde está la democracia de este plan de ordenamiento territorial
si no va a contar de qué manera va a proteger a sus moradores si una licencia urbana es la que le permite construir. Este POT, además que estimula la compra de predios para demoler y para altos edificios, pues, pues más grande, entre más grande sea el lote, mayor va a ser el índice de construcción, resultado pues de la ampliación y construcción sobre esa área total. Por ejemplo, si se tiene un predio de 9.000 metros cuadrados que englobe una esquina de manzana, restando las cargas correspondientes, se permite un índice de construcción de 6,0. En este caso, el constructor puede llegar a edificar 1.080 apartamentos de 36 metros cuadrados a través de varias torres altísimas. Todo eso aprobado por media de licencia urbanística entre privados, colegas. Este tipo de proyectos no demandan plan parcial. Los privados desarrollan la ciudad bajo la vigilancia de otro privado. Y aquí vuelvo y digo, ¿dónde está el derecho a la ciudad y la garantía de las mayorías de esta ciudad? Pues resulta altamente rentable para los constructores, pues las obligaciones son lo mínimo que tienen que cumplir. Díganme si ustedes comprarían una casa que no tenga acceso a vías, que no tenga acceso a servicios públicos. Obviamente que tiene que cumplir con obligaciones, obviamente tiene que cumplir con cargas. Y eso no deja de ser rentable este negocio. Sin embargo, y acá hay que decirlo, otro de los mecanismos a través de los cuales se materializa el reparto equitativo de cargas y beneficios es el tema de la participación en plusvalía, cuestión que no aparece en la propuesta de este plan de ordenamiento territorial. No recupera el Estado estas otras rentas para fortalecer su inversión pública, que podrían destinarse a la construcción de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Cuando hablamos del derecho de esa participación en plusvalías, es el derecho que tienen las entidades públicas a participar de los beneficios generados por las actuaciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano, incrementando su aprovechamiento. Otro ejemplo más crítico, que ya lo han mencionado varios colegas acá, y es que cuando bajo ciertas condiciones se permite el paso de tratamiento urbanístico de consolidación a renovación urbana. Dicho cambio de tratamiento evidentemente permite un mayor aprovechamiento del suelo de edificación, destruyendo barrios históricos, no contando con la gente, pasándolo por licencia urbana. Y acá obviamente no se incluye la participación en plusvalías. Algunos han dicho acá, es que las cargas son muy altas. Sinceramente tienen huevo de que se quejen de esas cargas muy altas. Estamos hablando del 4%, queridos colegas. Es lo mínimo que tienen que hacer a partir de las grandes ganancias que da el negocio de la construcción en esta ciudad. Según las modelaciones que presenta esta administración, estamos hablando de un 4% de cargas, entre un 10 y 21% de ganancias, colegas. De ganancias. Y aún así no deja de ser rentable este negocio de plan de ordenamiento territorial, que no incluye, insisto, el tema de participación a plusvalías. Y nuevamente acá lo digo, este POT se diseñó para ese sector económico que gobierna la ciudad. Hablemos de las actuaciones estratégicas. Este plan de ordenamiento, perdón, por favor. Este plan de ordenamiento define 25 actuaciones estratégicas, tal como lo define el articulado, ustedes ya lo conocen, pero miren, si rastreamos cada una de las actuaciones estratégicas en la cartografía oficial y en la guía para la formulación de actuaciones estratégicas, ¿qué encontramos, secretario de Movilidad? Y por favor, no se me vaya. Son apuestas de renovación urbana alrededor de lo que se denominan áreas de integración modal. Es decir, alrededor de los puntos de interconexión de los sistemas de transporte masivo y los denominados clústeres de economía naranja. Por último, por demás, este tema de actuaciones estratégicas, recuerden ustedes, si ustedes revisan, tienen una parte de los distritos creativos, la construcción de un sistema de cuidado, pero fíjense ustedes que esto es lo que define hacia dónde se va a orientar la ciudad en materia económica. Una ciudad que renunció a su industria, colega Celio. La industria que genera empleo estable está en los municipios aledaños de la ciudad. Y Bogotá se centró en la construcción y los servicios. Esa es la economía de la ciudad de Bogotá. Lo que es alarmante y tal como se ha argumentado y se puede verificar en la cartografía, las actuaciones estratégicas están fundamentalmente estructuradas alrededor de las líneas del metro y las áreas de integración modal. Sin embargo, ninguna norma en este POT condiciona la ejecución de estas intervenciones a la existencia o por lo menos certeza del inicio
de horas de estos sistemas de transporte. Es decir, las líneas de metro son imaginarias. ¿O dónde están los estudios de ingeniería de detalle, la primera línea del metro elevado? Lo que sí se concreta inmediatamente se firme este plan de ordenamiento territorial es la especulación inmobiliaria. Porque así no haya líneas de metro, así no haya conexión intermodal, pues las viviendas sí se construyen. Los planes de renovación urbana sí se van a hacer. Y yo sí quiero preguntarle a esta administración, ¿qué va a pasar con esos cientos de miles de personas que van a estar en esas áreas de vivienda? ¿Cómo se van a movilizar? ¿De qué manera lo van a hacer? Yo estoy segura que acá muchos de nosotros y nosotras hemos hablado con la comunidad de Barrios Unidos. ¿Qué va a pasar? O sea, acá hay seis actuaciones estratégicas priorizadas en el plan de ordenamiento territorial. Pongo el ejemplo de Barrios Unidos. La mitad... Concejala Heidi, le damos 3 minuticos para que redondee su Si se idea. densifica, por ejemplo, la mitad de Barrios Unidos, tal como está contemplado, ¿cómo se van a movilizar las miles de familias que llegarán a vivir allá? Si el metro de la 72, el de la 30, es apenas una promesa a futuro. Y el metro de la Caracas no empezaría a operar sino hasta 2028, según dice. Es el negocio de la especulación inmobiliaria, colegas. Aquí no le estamos garantizando derecho a movilidad a la gente, a esas personas que compran una vivienda con una esperanza de poder acceder a un derecho. Y que miren a ver cómo se movilizan. Esto no va a ser la ciudad de los 30 minutos ni la ciudad de los 15 minutos, va a ser la ciudad de las 3 horas. Quiero terminar con lo siguiente, presidente. La Universidad Distrital, queridos colegas y queridas colegas, ustedes saben que la Alcaldía Mayor de Bogotá hace parte del Consejo Superior Universitario. Yo quiero preguntarle a esta administración por qué no tuvo el decoro de presentarle ese plan de ordenamiento territorial a la universidad más importante de Bogotá para que hiciera aportes. Este plan de ordenamiento contempla el tema de mobiliario universitario. ¿Para dónde va ese mobiliario? Más allá del tema de la autonomía universitaria. Ese mobiliario seguramente va a seguir para seguir lucrando el negocio de la educación privada en Bogotá. Pero la Universidad Distrital no se habla. No se habla en este plan de ordenamiento territorial. Y mira, secretaria de Planeación, la Universidad Distrital hizo una intervención a través de un delegado en el Cabildo Abierto y no se le dio ningún tipo de respuesta a la propuesta que hizo sobre la infraestructura de la Universidad Distrital en Bogotá. El tema del enfoque de género y diferencial. El enfoque de género y diferencial textualmente únicamente se incluye en el numeral 6 del artículo 5. Yo no puedo decir, porque no podemos decir que este plan de ordenamiento es el primero que habla de eso. Si ustedes revisan el proyecto de acuerdo que presentó Enrique Peñalosa en la administración anterior, habla en todo su articulado del derecho a la seguridad de las mujeres y niñas de la ciudad de Bogotá. Pero este plan de ordenamiento no se reduce al sistema distrital de cuidado, a las manzanas del cuidado, que como la misma Secretaría de la Mujer ha dicho, es una optimización de infraestructura que no cuenta y que a pesar de que se lo hemos preguntado en reiteradas veces a la Secretaría de la Mujer, los estudios que tiene para que se compruebe la reducción de horas en tareas del cuidado de las mujeres no está. Y es que no estamos hablando únicamente de las mujeres que se dedican las 24 horas al tema de cuidado, sino hablemos de aquellas que cumplen doble y triple jornada, que llegan de sus trabajos a seguir trabajando de manera gratuita, que se levantan a las 4 de la mañana a pasar en Transmilenio hora y media, que tienen que dejar a sus hijos e hijas solas. Pero además, que no reconocen la interseccionalidad que hay de las mujeres en la ciudad de Bogotá. Tema de la situación de discapacidad, las mujeres víctimas, las mujeres indígenas, la población trans de Bogotá, que no incluye un enfoque de género efectivo en este plan de ordenamiento. Aquí muchos son defensores de la bicicleta. Yo creo que la concejala Susana, que monta bici todos los días, yo quiero preguntarle si, por ejemplo, a determinadas horas de la noche se siente segura de andar en bicicleta, porque son mucho menor el número las mujeres que montan en bici. Y se habla de población vulnerable únicamente de peatones y ciclistas, pero no incluye y reconoce a las mujeres. Las mujeres habitamos la ciudad de manera diferente. O dígame si nos sentimos seguras de andar después de las 8 de la noche caminando allí en la 26 por el puente de la 34, incluso con las Américas. Se trata de concebir la ciudad para las mujeres, que no tiene que ver solamente con iluminación, sino también con infraestructura, de cómo yo construyo un edificio, si ese edificio tiene los suficientes andenes, si hay áreas comerciales para que yo pueda transitar de manera segura. Entonces no me vengan a decir que es que ya
porque está esto, entonces las mujeres ganamos en este plan de ordenamiento territorial, que recoge las conquistas y luchas históricas de las mujeres. No, Lleva 20 eso no es así. minutos, concejala Así Heidi. que ya terminó, 30 concejal. segundos. Termino con lo siguiente. Y es, insisto, este plan de ordenamiento territorial no está para esos más de 7 millones de habitantes. Está para el negocio inmobiliario. Nos reunimos con varias comunidades, incluidas las trabajadoras sexuales de esta ciudad. No voy a dar aquí mi posición sobre la prostitución, pero sí es objetivo que hay mujeres y hombres que ejercen este tipo de actividades y que a pesar de muchos y muchas de ustedes han estigmatizado y han desconocido estas actividades, ni siquiera la Secretaría de Planeación y la Secretaría de la Mujer las escuchó. De si se sienten seguras o no estando en el Santa Fe, de si se sentían seguras, por ejemplo, ejerciendo ese tipo de actividades en otros lugares de la ciudad. A ellas también hay que escucharlas. También hay que escucharlas. Escuchamos a la gente de Lugal, a la gente de Sumapaz, escuchamos a la gente de Barrios Unidos, del barrio Bella Suiza, a los sectores de la gente que trabaja económicamente alrededor de los bares, entre otras múltiples comunidades que no se sienten recogidas en este POT, porque no hubo un ejercicio de socialización. Si ustedes se preguntan por qué gran parte de las personas que participaron en los cabildos y los espacios fuera de sede que se hicieron del Consejo, en su gran mayoría no eran jóvenes, básicamente porque esta generación ha sido la generación del no futuro. Una generación que todavía vive con sus padres o que vive con otras personas porque no tiene la más mínima posibilidad, y menos en una ciudad como Bogotá, de acceder al derecho a la vivienda. Gracias. Gracias, concejala. Sigue en el uso de la palabra la concejala Luz Marina Gordillo y se prepara el concejal Álvaro Acevedo. Adelante, concejala Luz Marina. Bueno, muchas gracias, señor presidente.